a comenzar con la patología hipotálamo-hipofisaria y en primer lugar con, yo diría, el tema más importante, como es el de la hiperprolactinemia. Fijaos en esta figura en el que se detalla la regulación de la prolactina. Como podéis ver, la regulación de la prolactina, a diferencia de otras hormonas hipofisarias, presenta una serie de características especiales. Aunque cualquier hormona hipofisaria está regulada de forma fundamental por otra hormona hipotalámica que se encarga de, a través del tallo hipofisario, alcanzar la hipófisis y estimular su secreción, en el caso de la prolactina ocurre justamente lo contrario. Efectivamente existe una hormona hipotalámica, que en este caso es la dopamina, como veis en la figura, pero su principal regulación sobre la prolactina es inhibitoria. También existen otras hormonas que sobre la prolactina producen una estimulación, pero siempre es una regulación secundaria. La primordial es la que ejerce la dopamina. Dentro de esas hormonas que estimularían a la prolactina, pues se encontraría el TRH. También, como veis en la figura, aparecen los estrógenos. Los estrógenos tienen una acción dual sobre el control de la prolactina, porque a nivel hipofisario estimulan su secreción, mientras que a nivel periférico, a nivel de la mama, lo que hacen es inhibir sus acciones. Y por último, otro péptido que es importante que conozcáis es la serotonina. Y por último, otro péptido del que tenéis que conocer sus acciones es el BIP, el péptido intestinal vasoactivo, que también se encarga de estimular la secreción de prolactina. Sobre todo, este péptido ejerce su acción cuando se estimula el pezón o ante estímulos como los traumatismos torácicos. Fijaos en esta pregunta. Dice, en una mujer de 25 años presenta amenorrea secundaria de 3 meses de evolución y 2 determinaciones de prolactina elevadas superiores a 80. Nos preguntan cuál de las siguientes pruebas complementarias es obligatoria realizar en esta paciente. Fijaos en las opciones, que serían un TAC craneal, una respuesta de prolactina a TRH, una resonancia hipofisaria, la 4 sería una prueba de embarazo y la 5, hormonas tiroideas. Por lo tanto, lo que nos están preguntando es el diagnóstico diferencial de una hiperprolactinemia. Evidentemente, para poder realizar el diagnóstico diferencial de la hiperprolactinemia es obligatorio conocer la etiología de esta patología. Observad esta tabla en la que podéis comprobar cómo la etiología, las causas que producen hiperprolactinemia en un paciente son muy numerosas. Por un lado, tendríais hiperprolactinemias que se consideran fisiológicas. En un segundo lugar, cualquier tipo de lesión del tallo hipofisario, también enfermedades que aparecen en el hipotálamo, pueden ser origen de hiperprolactinemia. En tercer lugar, muy importante, sería la hipersecreción hipofisaria de prolactina. Esto es debido fundamentalmente a los prolactinomas, pero cuidado también a los tumores que secretan hormona de crecimiento, a la acromegalia. En este caso puede ser debido tanto a compresión del tallo hipofisario, pero cuidado porque los tumores que secretan GH en ocasiones son también cosecretores de prolactina. En cuarto lugar, fijaos cómo existen enfermedades sistémicas que cursan con hiperprolactinemia y, muy importante, en quinto lugar, fijaos la enorme cantidad de fármacos que pueden producir hiperprolactinemia. De hecho, la causa más frecuente de hiperprolactinemia es la secundaria a un tratamiento farmacológico. Una vez conocida la etiología, simplemente voy a hacer un breve recordatorio de la clínica de la hiperprolactinemia. Es importante recordarla porque es diferente en un varón y en una mujer. Mientras que en una mujer las manifestaciones clínicas más frecuentes de hiperprolactinemia consisten en las alteraciones menstruales, bien en forma de oligomenorrea o amenorrea, con galactorrea, en un varón la clínica más frecuente es la disminución de la libido y la impotencia. Mucho cuidado porque existen pacientes que presentan una cifra elevada de prolactina y sin embargo no asocian manifestaciones clínicas características. De hecho, se encuentran asintomáticos. Hace unos años se describió un cuadro que se denomina macroprolactinemia.
Este cuadro se caracteriza por la aparición en plasma de prolactina de alto peso molecular debido a su unión a inmunoglobulinas tipo G. Estas partículas de alto peso molecular producen falsas elevaciones en la determinación de prolactina con los métodos convencionales. El diagnóstico se realizaría mediante la precipitación del suero con polietilenglicol, en la que quedarían atrapadas esas partículas de peso molecular elevado, y a continuación se determinaría la prolactina real, que en este tipo de pacientes es absolutamente normal. Por lo tanto, al encontrarse asintomáticos y al no tratarse en realidad de una patología, estos pacientes no precisan ningún tipo de tratamiento farmacológico. Volviendo al diagnóstico diferencial, aunque sea tan amplio como figura en la tabla anteriormente mostrada, las cifras de prolactina que presenta un paciente en el momento del diagnóstico sí que nos pueden orientar hacia la etiología más probable de esa hiperprolactinemia. De tal forma que tenéis que tener absolutamente claro que cuando un paciente presenta una cifra de prolactina por encima de 300, nos orienta de forma obligatoria a pensar que lo que tiene el paciente es un tumor, un prolactinoma. Cuando un paciente tiene cifras de prolactina superiores a 150, pero inferiores a 300, estáis obligados a descartar que el paciente se encuentre embarazado. ¿Por qué motivo? Porque en el embarazo se producen elevaciones fisiológicas de prolactina, especialmente en el segundo y tercer trimestre de la gestación, que pueden alcanzar esas cifras. Si descartáis embarazo y la cifra de prolactina se encuentra entre 150 y 300, también tendréis que pensar que lo que tiene el paciente es un prolactinoma. Por el contrario, cuando un paciente tiene cifras de prolactina ligeramente elevadas, entre 50 y 100, ahí ya tenéis que orientar el caso clínico hacia causas secundarias de hiperprolactinemia, fundamentalmente todas aquellas que produzcan una compresión del tallo hipofisario o bien una patología hipotalámica. Volviendo a la pregunta anteriormente mostrada, al caso clínico de una paciente que tiene hiperprolactinemia, tiene amenorrea, siempre es obligatorio descartar en este caso un embarazo. Luego la respuesta correcta sería la opción 4. Volviendo a la etiología de la hiperprolactinemia, tenéis que conocer a la perfección cuál es el manejo de los prolactinomas, que son los tumores hipofisarios secretores más frecuentes que existen. También tenéis que conocer que de forma arbitraria los tumores hipofisarios se catalogan como microadenomas cuando miden menos de 1 centímetro de diámetro o macroadenomas cuando miden igual o más de 1 centímetro de diámetro. Pues bien, la mayoría de los prolactinomas, como forma de presentación, suelen tratarse de microprolactinomas. ¿Y cuál sería el manejo de este tipo de tumores? Fijaos en la siguiente tabla. Cuidado porque hay que hacer una distinción cuando nos encontramos con un paciente que presenta un microprolactinoma o un macroprolactinoma. ¿Por qué esa distinción? Porque como podéis observar en la tabla, en el caso de los microprolactinomas, el tratamiento no siempre es preciso. ¿Cuándo se tiene que tratar un microprolactinoma? Fijaos, cuando el paciente presente una sintomatología significativa. ¿Cuál sería esa sintomatología? Bueno, pues que el paciente presente galactorrea molesta, o bien exista riesgo de osteoporosis, o bien exprese en el diagnóstico el deseo de gestación, es una causa obligada de tratar a este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Fijaos la diferencia con los macroprolactinomas. En este caso, siempre es preciso de entrada instaurar un tratamiento apropiado. ¿Y cuál sería el tratamiento correcto en este tipo de tumor? Tened cuidado porque aunque nos encontremos ante un paciente que presenta un tumor hipofisario, el tratamiento de elección en este caso son los fármacos. ¿Y qué tipo de fármacos? Pues son los agonistas dopaminérgicos. Los agonistas dopaminérgicos que debéis conocer son 3, la bromocriptina, la quinabolida y la cabergolina. Deciros que la bromocriptina es un fármaco bastante eficaz, pero es antiguo y presenta bastantes efectos secundarios al tratarse de un derivado ergotamínico. Los efectos secundarios que debéis recordar
son sobre todo la hipotensión ortostática. Por eso, en general, este tipo de fármacos se suele iniciar dosis bajas, sobre todo nocturnas, para prevenir este efecto secundario. Luego también molestias gastrointestinales, en especial las náuseas y los vómitos. En cuanto a la quinabolida y la cabergolina, son fármacos más novedosos, llevan menos tiempo en el mercado, también son derivados ergotamínicos, pero producen muchos menos efectos secundarios, aunque son de similares características. Algo que se debe destacar es que existen pacientes que no responden al tratamiento con bromocriptina y que la pregunta que nos realicen sea ¿cuál sería la siguiente opción terapéutica? Pues bien, la respuesta correcta no sería la cirugía transesfenoidal, sino administrarle cabergolina, porque en torno al 85% de los pacientes que presentan una resistencia a la acción de la bromocriptina sí que responden a la cabergolina. Entonces, ¿cuál sería el papel de la cirugía transesfenoidal en un paciente con un prolactinoma? Pues se emplearía como segundo escalón terapéutico en aquellos pacientes en los que no exista respuesta a ningún fármaco agonista dopaminérgico. Por último, como tercer escalón terapéutico, nos encontraríamos a la radioterapia, que tiene un papel muy limitado en este tipo de tumores porque los prolactinomas son bastante radioresistentes.